Un tercer hijo de la profecía, Harry Potter X Assassin's Creed, 16 Me desperté con una luz brillante que me iluminaba los ojos y una multitud de voces que se fundían en una sola. Lo único que podía sentir era dolor, salvo el frío que me envolvía por completo. Estaba desnudo y sumergido en algo, o eso era lo que sentía. Que alguien vaya y le avise a Poppy. ¿Quién le haría algo así a un alumno de primer año? Podemos hablar de eso más tarde. Primero, bajémoslo de ahí. Más tarde. Quiero que expulsen inmediatamente a los implicados. Tranquilízate, Filius. Llegaremos al fondo de esto, tranquilízate. Alguien capaz de hacer esto merece que lo metan en Azkaban, Albus. No necesito tus perogrulladas. Encontré su bolsa extendida, está arruinada. Azkaban. Te digo que no descansaré hasta que alguien sea arrojado a Azkaban por esto. Esto no se ve bien, Albus, lo sé, Minerva. El joven McNair también querrá respuestas. ¿Se ha informado a Aurora? Debería estar en astronomía ahora mismo, ¿no es así? Le envié un elfo hace un minuto. ¿Dónde está el contenido de su bolsa, Minerva? Ellos, no estaban allí, Filius. En ese momento, una ligera brisa me indicó que estaba flotando mientras una tela suave cubría mi cuerpo destrozado por el dolor. Intenté abrir los ojos, pero no me hicieron caso. Todo lo que sabía es que después de desmayarme por el hechizo que probablemente era aturdir, de alguna manera el director, el profesor Flitwick y la profesora McGonagall me encontraron en algún momento cercano a nuestra primera lección de astronomía con los Hufflepuff. Bájalo, ordenó en tono autoritario la voz severa de quien creo que era Madame Pomfrey, la medibruja residente de Hogwarts. Empezaron a invadirme el cuerpo algunas sensaciones distintas del dolor y volví a sentirme la cara. Me dolía muchísimo, así que todavía no podría decir que ha habido una mejoría. Puedo curar las quemaduras, puedo hacer que vuelva a crecer el pelo, puedo curar los huesos, pero, alguien le ha echado una crucía al pobre muchacho. Los nervios de su mano izquierda necesitarán meses para recuperarse, dijo Madame Pomfrey después de un prolongado período de silencio, y supe por qué el dolor que sentía era tan abrumador. Reúne a todos los estudiantes de Slytherin para mí. No, reúne a todos los estudiantes. Y haz que traigan sus varitas. Quiero saber quién tuvo la audacia de lanzar una maldición imperdonable en esta escuela. Y lo suficientemente larga como para dejar atrás daños en los nervios, también. Nadie se levantó ni se movió para hacer algo, y me pregunté qué pasó para detener la indignación del profesor Flitwick. No podemos. ¿Destrozaría esta escuela, Filius? Estás bromeando. Alguien lanzó una maldición imperdonable sobre un estudiante de primer año. Y probablemente utilizaron una varita secundaria para hacerlo. Nunca los encontraremos. ¿Entonces no hacemos nada? Alguien grabó en su estómago las palabras traidora la sangre con una maldición oscura y destruyó todas sus pertenencias. Y siento la necesidad de decirlo otra vez. Lo torturaron con crucio y lo quemaron. Entonces, mi varita y las notas de mi madre desaparecieron. Joder, su telescopio también estaba en la bolsa, y la bolsa misma. Joder. Mis pensamientos adquirieron una claridad inquietante mientras intentaba hacer todo lo posible para evitar que sintiera más dolor. Preguntaré a los retratos y a los fantasmas para ver si vieron algo, concedió el director con voz grave y realmente me hizo preguntarme por qué estaba tan tranquilo con todo esto. ¿No quería que yo fuera su plan B para la profecía? ¿No tiene miedo de perderme en el lado oscuro si esto sigue sin resolverse? ¿Está contando con ello? ¿Lo instigó él? ¿Con qué propósito? Mierda, el dolor sigue siendo demasiado para pensar con claridad. Lo pondré a dormir durante un día entero mientras trato de deshacerme de la magia oscura en esa talla y el ojo. Sugiero que ustedes tres averigüen qué hacer en otro lugar. Y con esa declaración, me obligaron a tomar una poción de sabor desagradable y me quedé inconsciente una vez más. Me pondré en contacto con San Mungo para que traigan a alguien de la sala de daño por hechizos permanentes. El director replicó con demasiada vehemencia. No se desespere y vea qué pasa por la mañana. Su cuerpo ya está, mientras dormía sin soñar, sucedieron un montón de cosas. Flitwick, sin dejarse intimidar por las palabras tranquilizadoras de Dumbledore, llamó a todos los estudiantes de Ravenclaw y les pidió que presentaran sus varitas esa misma noche. Y aunque pudo haber encontrado a un estudiante que estaba entrenando en maldiciones particularmente oscuras, nadie de su casa tenía una varita que lanzara alguna de las maldiciones que se usaron en mí.
Después de ese pequeño ejercicio inútil, Flitwick intentó todo tipo de hechizos para invocar mis pertenencias, pero lo único que logró conjurar fueron restos y cenizas, así como la mitad de una varita rota que solo aumentó su furia. Entonces, cuando Dumbledore le dijo en el desayuno del día siguiente que no se podía hacer nada más ya que los retratos estaban hechizados para no ver nada y no había habido fantasmas presentes, Flitwick contactó al departamento de Aurores, y solo pude suponer, para gran disgusto de Dumbledore. Por su parte, el profesor Snape vigiló a su engreído ahijado durante las 3 comidas de ese día, casi seguro de que Draco estaba detrás de todo. Sin embargo, a pesar de su aversión al acoso escolar, que era una forma tierna de llamar a mi agresión y a lo que vivió con los 4 merodeadores, simplemente se puso en contacto con su amigo Lucius Malfoy para prepararse para cualquier posible repercusión que esto pudiera traer. Y luego estaban la profesora Sprout y la profesora McGonagall, que no hicieron nada. Ambas confiaban en que los poderes fácticos harían lo que fuera necesario, aunque la profesora McGonagall vio la inquietud no solo en los Ravenclaw, sino también en algunos de sus leones durante la clase de primer año es miércoles por la tarde. En cuanto a Harry y las chicas con las que me estaba acercando estos días, intentaron obtener más información de Flitwick y los otros maestros, pero solo se enteraron de que me había sucedido algo que requirió que descansara en la enfermería y no podían verme hasta que saliera o Madame Pomfrey supiera más sobre mi condición. Me temo que tiene algunas cicatrices nuevas, señor McNair. Poco a poco recuperé la conciencia y me sentí muy aliviado al sentir mucho menos dolor que antes. A tu derecha hay un zumo y algo ligero para comer. Vuelvo en unos minutos. Mis ojos seguían sin obedecerme y permanecieron cerrados mientras un gemido ronco se escapaba de mis labios. Con mi mano derecha traté lentamente de palparme la cara y el resto del cuerpo, solo para encontrar piel intacta entre las crestas poco profundas de la cicatriz sobre mi nariz que siempre había estado allí. Todo parecía estar bien, excepto por un parche sobre mi ojo izquierdo. Mi mano se movió lentamente hacia mi estómago, donde recordé que Flitwick había mencionado algo tallado en él. Esa sección estaba muy vendada, así que no sentí nada y, para mi gran alivio, mis herramientas masculinas un poco más abajo estaban completamente intactas. Quienquiera que me haya atacado al menos dejó mi hombría intacta, no es que eso haya disminuido la ira hirviente que comenzó a hervir dentro de mí. Y solo aumentó una vez que sentí que mi mano izquierda estaba sujeta por algo y todo lo que pude sentir fue un hormigueo punzante mientras todo mi brazo izquierdo estaba envuelto en algo duro e inflexible. ¿Alguien intentó acusar a Modi de tener un hijo bastardo? ¿Es por eso que me cortaron una extremidad y un ojo? Pensé en broma, tratando de aligerar mi propio estado de ánimo, pero la ira rápidamente se apoderó de mí nuevamente. Mi entrenamiento en oclumancia estaba haciendo todo lo posible para contener esta rabia, pero estaba llegando a su límite. Un vaso de jugo de manzana frío, cortesía de los elfos que sabían que no me gustaba el jugo de calabaza, estaba haciendo todo lo posible para calmar mi agitación interior. Con unas cuantas respiraciones profundas, traté de darle sentido a este ataque que solo habría sucedido durante el mandato de Voldemort como director de Hogwarts en el último libro del canon. Pero este ataque en particular me dejó cuestionando todo lo que sabía sobre el canon de Harry Potter, no es que no estuviera ya reconsiderándolo todo porque Hogwarts comenzó 3 años después. Claro, era un libro para niños y Harry había vivido mucho acoso y abandono, pero nunca había habido violencia directa contra él cuando estaba ocupado con sus asuntos en Hogwarts. Bueno, si descontamos la enorme batalla al final y una pelea contra un basilisco en su segundo año, por supuesto. Y tal vez la probablemente minimizada tortura de Umbridge, bueno, tal vez Harry sí recibió su parte justa de violencia real y solo estoy tratando de lamentar mi propio destino aquí. Sin embargo, su sufrimiento aún tenía un sabor diferente. Entonces, ¿quién fue? ¿El parásito que hay en su cabeza le ordenó a Quirrell que lo hiciera después de verme? Si hay que creer en las palabras de Patrick, incluso torturó a mi leal abuelo. Y Voldemort tampoco está del todo cuerdo, ya que su alma está hecha pedazos. Pero en el canon, ni siquiera tocó a Harry Potter, el que fue su verdadera perdición porque tenía los ojos puestos en el premio. La piedra filosofal. Tomé otro sorbo de jugo y suspiré cansadamente. Malfoy y su pandilla. Pero yo simplemente me escapé de ellos después de encantamientos. ¿Acaso intensificarían esta mierda por su cuenta solo porque son 3 años mayores que el canon y, por lo tanto, están más dispuestos a recurrir a la crueldad? ¿O Dumbledore volvió a meter la pata? ¿Pero con qué fin? ¿Me necesitaba enojado? ¿Vulnerable? ¿Qué es? ¿Las notas de mi madre?
¿Contenían algún tipo de código oculto o algo así? Eso no tiene sentido. Entonces, ¿fueron solo mocosos de Slytherin a quienes les desagradaba tanto que realmente me lanzaron un crucio? ¿Por qué? ¿Por pasar tiempo con Hermione? ¿Por ser el hijo de mi madre? ¿Todavía no has comido? El elfo me dijo que te gustaría. Finalmente logré abrir mi único ojo libre y miré a mi derecha. Unos bafles esponjosos me miraban con unas cuantas rodajas de fruta peladas y cortadas al lado. Comida ligera, en verdad. Extendí con cautela la mano para tomar una rodaja de pera y simplemente escuché mientras Madame Pomfrey describía mi estado corporal. Tu ojo izquierdo estará bien en poco tiempo. Pero a corto plazo, es probable que tengas problemas para enfocar con él después de que me quite el parche la semana que viene. También hay una fea cicatriz que recorre ese lado de tu cara que podré curar en unas semanas más. Tendrás que cortarte el pelo a tu estilo preferido porque tuve que dejarlo crecer con una poción después de tratar algunas quemaduras. Alguien consideró conveniente quemarte el pelo sin mucho cuidado, por macabro que suene. La piel de tu estómago se curará más rápido que la de tu cara, pero aún así la dejé vendada para asegurarme de que se curara lo más rápido y limpiamente posible. Existe la posibilidad de que la piel lea traidor de sangre durante bastante tiempo, ya que los cortes fueron bastante profundos. Dejé que eso se asimilara por un momento, consciente de que no era todo, y me pregunté cuán cruel tendrías que ser para quemar a alguien en quien ya habías grabado palabras y casi cegado mientras estaba inconsciente. No quería que nadie se quedara en la misma escuela sin protección. De eso estaba seguro. Ahora, lo que realmente me preocupa son tus extremidades. Quería que te admitieran en la sala de daños por hechizos de San Mungo, pero el director quería esperar hasta que despertaras para hablar contigo sobre las opciones que tienes. Como él es tu tutor, tuve que escuchar sus órdenes, explicó Madame Pomfrey, claramente molesta por la decisión del director. Soy capaz, por supuesto, pero no tengo la especialización necesaria para lidiar con el daño nervioso infligido por la maldición de tortura. Crucio. ¿Cuántos de mis atacantes fueron enviados a Azkaban? Los labios de Madame Pomfrey se adelgazaron aún más de lo habitual y permaneció en silencio hasta que alguien más rompió el aire silencioso y opresivo que flotaba en la habitación. Me temo que no hubo testigos del crimen, señor McNair, dijo una voz envejecida, y de inmediato controlé toda mi ira y rabia lo mejor que pude. ¿Cómo es eso posible en un castillo lleno de fantasmas, retratos y elfos domésticos invisibles? ¿Cómo, en efecto? Susurró Dumbledore, y de inmediato perdí el control de mi oclumancia. Ese idiota realmente intentó engañarme para que pensara que esto era culpa mía de alguna manera. Entonces, ¿fue mi culpa por deambular por la escuela sin supervisión? Espeté y vi a Pomfrey fruncir el ceño también. Por supuesto que no, respondió Dumbledore con una sonrisa triste que me entraron ganas de golpear. Estuviste en el lugar equivocado en el momento equivocado y te enfrentaste al verdadero mal. El orfanato era duro, pero incluso allí, os golpeáis cara a cara o metéis la ropa de los demás en un cubo de orina, si me atacan y ni siquiera estáis intentando averiguar quién lanzó un hechizo que os haría ganar una suscripción de por vida a Dementor Central, ¿por qué sigo aquí? No es tan fácil, muchacho, dijo Dumbledore con una sonrisa irónica, y lo sentí probando mis defensas mentales cuando hicimos contacto visual. Toda mi ira y el hecho de que el objetivo número uno de todas mis fantasías de venganza fuera hablar conmigo cara a cara por primera vez hicieron que fuera increíblemente difícil concentrar mi atención en lo que quería hacer. Mostrarle un recuerdo de mí viendo el hechizo rojo acercándose a mí mientras lo esquivaba y poniendo la mitad de la cara de Quirrell en un reflejo visto en el rabillo del ojo. Un cambio menor en mis recuerdos reales, y esperé lo suficiente para que Dumbledore pensara que yo pensaba que Quirrell era el culpable. No me hacía ilusiones de que mis intentos de vengarme de los verdaderos culpables, quienesquiera que fuesen, quedarían ocultos para él para siempre, pero de todas formas necesitaba algo de distracción. En realidad, creo que se lo pone demasiado fácil a usted mismo, director. Una voz fría interrumpió mis pensamientos. Le estás lanzando un hechizo crucio a una simple niña. El hecho de que no estés reuniendo a todos los estudiantes y miembros del personal para una ronda de interrogatorio con Veritaserum me indica que no quieres que los encuentren. ¿Por qué, director? Dumbledore miró hacia atrás con sorpresa antes de que sus ojos adquirieran un cierto brillo por un momento. Te aseguro, Amelia, que detesto que algo así suceda bajo mi supervisión más de lo que te imaginas. Estoy aquí en mi función de funcionaria del Ministerio por Negocios. Por favor, diríjase a mí como director Bones, interrumpió Amelia Bones antes de que el director pudiera seguir hablando. Por supuesto, señor director.
¿A qué se debe esta visita inesperada? El rostro ya arrugado de Amelia se agrió aún más cuando miró abiertamente a Dumbledore. Uno de los miembros de su personal entró en razón y se puso en contacto conmigo para informarme de este crimen atroz, por supuesto. El Auror Jenkins y Scrimgeour ya están registrando la escena del crimen en busca de residuos mágicos. Dumbledore también frunció el ceño y replicó. Esta es una escuela para aprender magia. Encontrarás todo tipo de huellas mágicas por todas partes. Eso no significa que sean los culpables. Se ha lanzado un hechizo imperdonable y se ha roto una varita. Aunque encontremos la magia de 100 estudiantes, los interrogaré a todos, replicó Amelia, y los dos se miraron fijamente por un momento antes de que Dumbledore suspirara, me deseara una pronta recuperación y se fuera a entrometerse en otro lugar. ¿Cómo estás?, preguntó Amelia con una voz bastante suave que no esperaba y creo que se notaba. Ya sabías que tu madre y yo éramos amigas, después de todo, se lo dijiste a Susan. Es lógico que me preocupe por tu bienestar. Lo siento, director Bones. Hablarle de cosas importantes a una niña de 14 años es muy diferente a hablarle a una figura respetada como usted. Amelia caminó hacia adelante para sentarse a mi lado mientras, sin varita, hacía flotar el plato con los waffles frente a mí. Come. Lo necesitas para recuperar fuerzas, le ordenó. Ahora dime, ¿cómo te sientes realmente? Cogí un gofre, comí un bocado lentamente y cerré el ojo sano. Amelia tarareó y asintió. Tiene sentido. ¿Y el dolor? ¿Es manejable? Sí, Madame Pomfrey hizo un buen trabajo. Gracias, mocosa, se burló la medibruja en cuestión mientras colocaba 2 frascos de pociones en la mesilla de noche. Para cuando hayas terminado de comer. Primero la azul, luego la verde. Amelia observó a la bruja alejarse nuevamente, atendiendo a una bruja embarazada de nivel neutro al otro lado de la enfermería. ¿Puedes decirme algo que pueda ayudarnos a encontrar quién hizo esto? Pensé por un momento, juzgando en mi cabeza qué tan probable era que los aurores encontraran al culpable y obtuvieran justicia real para mí, el huérfano de los mortífagos. No estaría mal que los encontraran y no pudieran castigarlos. Lo único que necesitaba asegurarme era que nadie supiera que yo sabía para quiénes eran cuando me vengara. Si se destruye una bolsa extendida, ¿se expulsa el contenido o se pierde en el vacío? ¿Perdidos en el vacío? ¿Qué expresión más curiosa? No, son expulsados de forma bastante explosiva, respondió Madame Bones. En ese caso, mi bolsa quedó destruida y en su interior había varios objetos únicos. Estos objetos podrían estar en poder de mi agresor o de mis agresores. ¿Entonces no sabes quién o cuántos te atacaron? Lamentablemente no, respondí moviendo la cabeza. Según Madame Pomfrey, al menos 2 magos o brujas causaron tus heridas. ¿Has hecho enemigos recientemente? Nada, salvo pequeños desacuerdos entre estudiantes. Nada que justifique una agresión tan grave. Amelia tarareó pensativamente una vez más. Nos quedamos así un momento mientras yo terminaba los waffles. Finalmente, Amelia preguntó. ¿Quieres saber más sobre tu madre? Al ver que quería distraerme y mencionó un tema que escucharía con gusto, recibí una cálida sonrisa y asentí en respuesta. 2 horas después, Amelia Bones compartió con cariño los recuerdos que tenía de mi madre conmigo, y 2 aurores con cara de piedra entraron en la enfermería con sus túnicas de batalla. Madame Pomfrey les dirigió una mirada feroz y solo entonces los dos encogieron su aura intimidante con sonrisas irónicas. Los dos se acercaron y uno comenzó a explicarme sus hallazgos mientras me daba una sonrisa compasiva. 17 firmas mágicas, 7 registradas en el ministerio y, curiosamente, solo una de ellas no era de un miembro del personal. Las firmas eran tenues, como cabría esperar en un entorno tan rico en magia, por lo que no podíamos decir si eran tan recientes como el asalto o un poco más antiguas. Amelia asintió y miró al mago mayor del par, quien sospeché que era el auror jefe Scrimgeour. Dumbledore nos dijo en términos muy claros que no nos permitiría reunir las firmas mágicas de sus estudiantes. No son criminales y son menores de edad, dijo. Son puras tonterías, si me preguntas. La mitad de sus estudiantes no son menores de edad, y es muy posible que haya verdaderos criminales entre esas 10 firmas no identificadas. Sin mencionar que su firma queda registrada cuando entregan sus varitas en el puesto de control del ministerio por primera vez de todos modos. Incluso cuando era estudiante, ese hombre siempre me daba escalofríos con su sonrisa. No me sorprendería que Dumbledore supiera más sobre esto de lo que deja ver, intervino el auror más joven, y el tipo me cayó bien de inmediato.
No hables fuera de lugar mientras estés en sus sagrados salones, gritó Scrimgeour, aunque claramente tenía pensamientos similares y su sonrisa sombría era una indicación. Si no se les permite recoger las firmas, ¿se les permite buscar entre sus pertenencias? Mi bolsa fue destruida y no sé qué se ha encontrado todavía, pero un telescopio ornamentado y bastante caro que tenía en preparación para la lección de astronomía de esa noche estaba dentro, así como varios cuadernos escritos a mano por mi difunta madre, añadí cuando noté que la conversación había terminado. Están mis libros de texto, un candado empapado en mi firma mágica de las demostraciones de encantamientos y algunos juegos de mesa y cartas muggles concluí, aunque también agregué rápidamente. Si los encuentras en los gemelos Weasley, tienen esos mismos juegos porque se los di como un acuerdo comercial. Puedo darte una lista para que la revises. No lo sé, muchacho. El telescopio y las notas de tu madre están bien, pero el resto podría estar en manos de cualquiera. Incluso los dos primeros. Estás pensando que se guardan como trofeos, pero tus agresores podrían simplemente afirmar que encontraron estos objetos en los pasillos a la mañana siguiente. Sí, bueno, de todos modos no me gustaría decirte cómo hacer tu trabajo, respondí con una sonrisa irónica que pareció molestar al Auror mientras me miraba con los ojos entrecerrados. No discutas con una niña de 14 años, me reprendió Amelia y se volvió hacia mí. Veremos qué podemos hacer, pero no tengo muchas esperanzas, salvo que, tal como están las cosas, puedas recuperar tus pertenencias. No creo que la humanidad mágica haya sido lo suficientemente iluminada como para crear pólizas de seguro todavía. ¿Tengo que pagar para reemplazar mis cosas por mi cuenta? Pregunté con una expresión de dolor real mientras pensaba en mis tensas finanzas. Lo haces, respondió Scrimgeour encogiéndose de hombros, y sentí que mis labios se contraían. Debería haber ido a Beaux Baton, murmuré en voz baja y me gané la risa de los tres adultos que estaban junto a mi cama. Unos minutos después de amables garantías, Amelia prometió volver una vez más en un día o dos, así que bebí las 2 pociones que Madame Pomfrey había reservado para mí, lo que rápidamente me hizo volver a dormir. Días después, el sábado, el profesor Flitwick vino a la enfermería a recogerme para hacer unas compras improvisadas. Su indignación no ha dado lugar a ninguna justicia real, ya que nadie ha sido declarado culpable, pero sí ha hecho que todos los miembros del personal vean a Dumbledore como si fuera un idiota sin corazón. Un huérfano sin dinero perdió casi todo lo que tenía después de ser atacado brutalmente, y la única preocupación del director parecía ser mantener la imagen de la escuela. Por eso, Dumbledore me había visitado ayer y me había entregado una nueva bolsa alargada en un gran gesto de beneficencia para compensar mis pérdidas. No solo era la mitad de grande, lo que me pareció un insulto particularmente amargo, sino que además nunca podría estar seguro de qué más le había hecho Dumbledore. Desde encantamientos de rastreo hasta protecciones que me volvían más imprudente o más tonto, no me sorprendería que me hiciera algo después de cómo manejó este ataque contra mí. Así que nunca, ni en 1.000.000 de años, usaría esa cosa a menos que alguien con conocimientos la revisara. Y olvidémonos del hecho de que Dumbledore debía tener millones de ahorros, ya que era uno de los 2 únicos grandes maestros de la alquimia en Europa y Gran Bretaña. El hecho de que me dejara sin una bolsa igualmente grande y extendida fue una gran estupidez, en mi opinión. Alguien avisó a la casa Slytherin de la búsqueda. Encontramos a algunos de los de años superiores arrojando cosas al lago negro. Cuando llegué, pudimos conjurar restos y piezas del telescopio de tu madre. Estos estudiantes de Slytherin insistieron en que simplemente estaban alimentando al Kraken en el lago, explicó Flitwick mientras caminábamos hacia su oficina de manera bastante lenta. Y no fue porque el semigoblin fuera tan pequeño, no. Fue porque el daño en los nervios causado por el crucio fue realmente muy difícil de curar. Mi mano izquierda todavía estaba envuelta en vendajes pesados cortesía de un curandero de San Mungo al que Madame Pomfrey había llamado el jueves. En general, me veía bastante ridículo con mi parche en el ojo y la camisa de vestir medio desabrochada que no cerraba sobre los vendajes que tenía en la parte superior del cuerpo. Sin mencionar mi terrible forma de caminar de proxeneta con los extraños movimientos rígidos. Flitwick me había llamado pirata más de una vez para aligerar el ambiente, y podía entender a qué se refería. Todo lo que necesitaba para completar el look era un gancho que sobresalía del vendaje de mi mano izquierda, un sombrero y tal vez una capa y una pata de palo. ¿Y supongo que a los aurores no se les permitió investigar?, pregunté con una expresión divertida que hizo que Flitwick levantara una ceja. Lo estás tomando bastante bien, observó el profesor en voz alta. No se lo tomé a mal, profesor.
Pero en el momento en que nuestro director me dijo que había tenido mala suerte y que encontrar a los culpables no sería tan fácil, perdí inmediatamente toda esperanza de justicia. Respondí con una sonrisa irónica y me rasqué la cabeza con mi mano derecha sin vendar. La expresión de Flitwick se volvió sombría cuando llegamos a su oficina, y vi sus pequeños puños apretarse. La señorita Granger entregó su tarea, dijo finalmente mientras caminábamos hacia la Red Flu. Diga, caldero chorreante. Sin dar más explicaciones, Flitwick usó la Red Flu para teletransportarse, dejándome en su oficina con un puñado de polvos de colores extraños y muchas preguntas urgentes. ¿Se olvidó de que me crié con muggles y no necesariamente sé lo que es una Red Flu? ¿Y cómo? Ah, sí. Hermione me pidió que leyera esa tarea en la biblioteca antes de la cita para cenar. ¿Eso no significa que también tiene las notas de encantamientos de mi madre, tal vez? Uf, realmente espero que sí. Resultó que mi primer viaje por la Red Flu fue un éxito, ya que volví a entrar en el caldero chorreante. Flitwick, que me esperaba pacientemente, asintió sin decir palabra y siguió adelante hacia Gringos. Tenía cierta expectativa por cómo interactuaría el profesor con sus compañeros goblins. Estoy satisfecho con tus puntos de vista sobre la magia. Te aceptaré como aprendiz una vez que estés mejor. Madame Pomfrey me dijo que preguntaste sobre pociones para fortalecer el cuerpo. Comenzaremos con eso antes de mejorar tus habilidades mágicas. Acondicionamiento corporal, dijo el profesor mientras retomaba el tema que interrumpió al tomar la Red Flu antes. Eso es, si todavía deseas ese resultado. Lo hago, afirmé inmediatamente con un gesto ansioso. Está bien. Primero vamos a Gringotts a recoger algunas cosas de tu bóveda. Asentí con la cabeza en señal de confirmación. Había una cosa que quería llevarme y que de otro modo le habría pedido a Patrick que me trajera pronto. Y vamos a hacer que los goblins revisen tu nueva bolsa por la forma en que la has estado sosteniendo como si contuviera la plaga. Un sudor frío recorrió mi espalda, esperando que no descubriera que era específicamente porque no confiaba en Dumbledore, sino más bien una paranoia general que adquirí después del asalto. Flitwick se limitó a sonreír burlonamente cuando percibió mi inquietud y entró a Gringotts antes que yo. Parecía un hablante natural de Gobbledegook, el lenguaje gutural de los duendes, con el cajero principal y rápidamente nos llevaron a la bóveda de mi familia después de que uno de los duendes le quitara algo de dinero a Flitwick y sacara algunos encantamientos de la bolsa. No pudo decirme cuáles eran, solo que uno de ellos enviaba información a alguna parte. Incluso Flitwick suspiró exasperado cuando lo escuchó, pero no hizo ningún comentario. Abajo, en la bóveda, recogí algunas monedas más y me di cuenta de que faltaba una cantidad considerable de las anteriores. Así que Spudmore, el creador del rayo de fuego, aceptó algún tipo de plano Patrick y los duendes me robaron directamente. Espero que haya sido lo primero. También empaqué un juego de cuchillos arrojadizos y la espada ornamental Cotis, la antigua Grecia. El ligero gancho hacia abajo en el filo de la hoja sirve para hacer cortes más profundos durante un corte cuando se tira de la espada hacia atrás, había dicho Flitwick y lo dejó así. El profesor no hizo ningún comentario sobre que trajera una espada a la escuela fuera de ese momento y tenía sentido. ¿Qué era una espada cuando podía lanzar un Diffindog para cortarle la tráquea a alguien desde el otro lado de la habitación? Mientras comprábamos otra bata por la que Madame Malkin me hizo un gran descuento cuando Flitwick le contó lo que había pasado, empecé a darme cuenta de que el profesor de encantamientos me iba a conseguir una ganga en cualquier tienda que visitáramos ese día, y así lo hizo. El nuevo telescopio era un modelo más antiguo por el que apenas pagué la mitad de lo que costaría el nuevo. Los libros que me perdí deberían haberme costado un galeón más, pero Flitwick le dijo al empleado que los libros para el próximo año podrían cambiar, por lo que debería deshacerse del stock antes de que fuera demasiado tarde. No tenía mucho sentido ya que, a excepción de Dada, todos los libros habían permanecido iguales durante décadas, pero de alguna manera Flitwick logró que el empleado aceptara su ridícula estrategia de negociación. Y entonces solo quedaba la tienda de varitas de Ollivander. No sabía nada sobre lo que había pasado con mi varita original, solo que no la tenía conmigo estos últimos días y que si no fuera por los libros de sanación de Madame Pomfrey que me dejó hojear, me habría vuelto loca de aburrimiento. Ah, Filius, señor McNair. Me preguntaba cuándo me permitiría descansar mis viejos huesos una vez más, saludó el fabricante de varitas cuando entramos a la tienda. ¿Nos atendiste? Espera, ¿tu tienda no está abierta cuando no es temporada de compras en Hogwarts? Pregunté mientras rápidamente establecía una conexión y lo decía en voz alta. Ravenclaws.
Creen que lo tienen todo resuelto solo porque son un poco inteligentes, se burló Ollivander con una sonrisa divertida. Por supuesto que mi tienda sigue abierta. Pero no solo no la dirijo y dejo que mi aprendiz se siente aquí a aburrirse hasta morir, sino que trabajo en encargos y trabajos en stock por encargo a través de lechuzas durante todo el año. No me encontrarán aquí a menos que se presente un caso especial como el suyo. ¿Como la mía? ¿No debería intentar encontrar otra varita como la anterior? Así sería, señor McNair, si no fuera por el hecho de que el jefe de su casa encontró la punta de su varita y me hizo mover personalmente mis viejos huesos para intentar restaurarla, explicó Ollivander mientras le hacía un gesto respetuoso a Flitwick. Una nueva varita le vendría bien, si la encuentra. Pero una varita restaurada, especialmente una con un núcleo de pelo de cola de unicornio, le resultaría beneficiosa como ninguna otra. Miré a Flitwick con una mirada de asombro que rápidamente se transformó en una sonrisa. Me convertí en un aliado instrumental, influyente y leal en este mundo. Mira, no es muy frecuente que trabaje con plata de duendes. Mi mirada hacia Flitwick se transformó en sorpresa una vez más cuando su sonrisa se volvió salvaje. ¿Sabes lo que significa eso, Talion? Asentí en silencio, pero luego negué con la cabeza. La plata de los goblins es especial para nosotros. Cada gramo, cada pequeño objeto hecho con ese metal pertenece a un linaje debido a cómo está hecho, algo que no puedo decirte. La plata que me dejó mi madre solo estaba acumulando polvo. Bueno, la plata que no aproveché para alcanzar una posición más alta en la sociedad de los goblins. Una vez que mueras, volverá a mi linaje. O tu familia tendrá que iniciar una disputa con la mía. No lo tomé a mal, profesor, pero, ¿tiene familia? Flitwick sacudió la cabeza con una sonrisa irónica y respondió. Sí, pero soy una persona reservada. Pregúntame de nuevo cuando pasamos un año juntos. ¿No está interesado en su varita restaurada, señor McNair? Me volví hacia Ollivander y me rasqué la cabeza. Lo siento, señor Ollivander. ¿Dónde está? En esta caja, respondió el anciano y señaló la caja que estaba sobre el mostrador frente a él. Como dije, no suelo trabajar con plata de duende. Es la tercera vez, de hecho. Y, por suerte para ti, en las existencias de mi padre todavía había un trozo de palo de rosa de la misma fuente que tu varita. Incluso logré pedirle a tu jardinero a Grid un mechón de pelo de cola de la misma manada de la que provenía el núcleo original de tu varita, así que agradécele si lo encuentras la próxima vez. Cogí la varita que parecía casi igual a la original, pero tenía un anillo del ancho de un dedo hecho de plata de duende justo en la parte que consideraba el mango. El anillo probablemente mantenía unidas la parte de madera vieja y la parte nueva, aunque no podía estar seguro. Algunas vetas de plata descendían desde el anillo hacia la parte rota original como si estuvieran rellenando fracturas. Aparte de eso, todavía tenía el mismo color marrón cálido con el tono rojo. Todo esto condujo a esto. La varita debería ser incluso más fuerte que antes. No en pequeñas partes gracias a la plata de los duendes, sino también porque combiné el núcleo antiguo restante con uno nuevo. Todo es mágicamente sólido, pero fue un desafío. Déjame decirte eso, explicó Ollivander con una amplia sonrisa. Vamos. Saluda, muchacho. Miré a Flitwick, quien asintió y lanzó el hechizo de cuerda de luz o lumos funícola más largo y complejo que pude. Después de que casi llenó toda la pintoresca tienda, dejé de proporcionar magia al hechizo y lo dejé apagarse con un silencioso Nox. Me alegra ver que este revés no ha disminuido tu talento en encantamientos. Te daría puntos por esta demostración, pero lamentablemente no estamos en la escuela. Gracias, profesor. ¿No me meteré en problemas por culpa del rastro? ¿Es por eso que me miraste así? No te preocupes, entonces. Estás en un lugar saturado de magia. El rastro no detectará tu lanzamiento de hechizos en el callejón Diagon, explicó el profesor y me dio un breve sentimiento de culpa porque pedí más información sobre cómo funcionaba el rastro, no porque estuviera preocupado. Flitwick me liberó de su cuidado después de que regresamos a su oficina y me permitió ir a donde quisiera antes de asistir a la cena en el gran salón por primera vez desde el ataque. Sin embargo, mientras caminaba por los pasillos con mi nueva varita en la palma de la mano en lugar de en una funda solo por mi paranoia, reflexioné sobre los cambios en mí desde el ataque. El ojo que estaba detrás de la venda debería estar, bueno, ciego. En cambio, vi contornos tenues y de colores donde debería haber personas y objetos con poderes mágicos. Funcionó con los magos y brujas que me rodeaban. Funcionó con los duendes de Gringotts y con los búhos que pasaban volando a mi lado. Mi nueva varita, en particular, tenía un color dorado único.
Sin embargo, el colorido era tan tenue que comencé a pensar que tenía esta habilidad mucho antes del ataque. Simplemente nunca me di cuenta con mi visión normal intacta. Sin embargo, al concentrarme en ella, los colores resaltaron mucho más. Los colores iban desde el blanco o el gris para la mayoría de las personas y objetos hasta el verde para personas como Madame Pomfrey o el profesor Flitwick. La mayoría de los duendes en Gringotts ese mismo día eran de un naranja tenue, mientras que unos pocos eran de un verde muy tenue o gris simple. Con esta habilidad podía distinguir a un amigo de un enemigo. Me di cuenta de eso en el momento en que vi a Marcus Flint entrar a la enfermería el viernes con una herida falsa que recibió durante una práctica de Quidditch. A diferencia de todos los demás, el chico que me lanzaba miradas de regodeo de vez en cuando era de un rojo sangre deslumbrante, el color más intenso que había visto antes de sostener mi varita reparada. Me reservaba mi juicio para cuando me encontrara con enemigos reales en combate, pero estaba bastante convencido de la idea de que Marcus Flint era activamente antagónico hacia mí, probablemente incluso uno de los que me atacaban. Parecía más bien la habilidad de un videojuego, aunque como me desperté con solo recuerdos de Harry Potter y nada más, mi pobre crianza en el orfanato no me permitió jugar a esos videojuegos. Solo oí hablar de ellos de los niños en la biblioteca o mirando escaparates. Así que no tenía idea de qué videojuegos tenían una habilidad como esta. ¿Qué significaba entonces el tono dorado que rodeaba mi varita? ¿Elementos importantes y críticos para mi bienestar o algo por el estilo? Ya que estoy pensando en juegos, elementos de misiones, elementos de historias. Demasiado complicado. Dejémoslo en importante para mí e intentemos encontrar otros elementos dorados para encontrar un factor común. Un grupo de chicas me rodeó mientras Hermione, Sue, Mandy y Padma casi me derribaban en un abrazo grupal. Estar rodeada de gente era agradable, aunque el abrazo me dolía un poco. Y mi corazón estaba tranquilo porque las 4 chicas tenían un contorno verde brillante en mi ojo ciego. Hola a todos, ¿por qué están aquí? ¿Cómo que por qué estamos aquí? ¿Dónde estabas? Madame Pomfrey nos decía que viniéramos otro día, pero hoy nos dijo que estabas fuera y que volverías más tarde. Te buscamos por todas partes hasta que escuchamos a la profesora McGonagall decirle a Harry que el profesor Flitwick te llevó al callejón Diagon. Deberías haber fingido una lesión como Marcus Flint, pero supongo que no eres lo suficientemente astuto, bromeé con una risita. Así que viniste aquí con la remota posibilidad de encontrarte conmigo después de una excursión. Por supuesto, exclamó Hermione con la cabeza apoyada en mi hombro. ¿Qué pasó? ¿Aún te duele? ¿De verdad perdiste tu bolsa y todas tus pertenencias? Sí, alguien me atacó cuando salí de las mazmorras después de una visita a las cocinas. Mi bolsa y mi varita quedaron destruidas, nada de lo que había en la bolsa sobrevivió. ¿Quién haría algo así? Susurró Padma frunciendo el ceño. ¿Todavía estás vendada? Han pasado días y todavía no estás bien. ¿No lo viste tambalearse mientras caminaba hace un momento? Está claro que aún no está bien, reprendió Sue a Mandy por preguntar algo tan insensible. No se encontró a nadie responsable. A los aurores no se les permitió investigar a fondo y nuestro director dijo que no nos correspondía a nosotros saber quién lo hizo. El profesor Flitwick tiene sus sospechas, pero nadie fue arrestado ni expulsado ni nada por el estilo. ¿Expulsados? Sé que perder cosas es amargo y que te dolió, pero ¿por qué pensaste que deberían haberlos expulsado? Preguntó Mandy, aparentemente sintiendo que había algo que yo no había compartido todavía. Bueno, ser expulsado no es realmente lo que quería, ya que me convertí en objetivo de práctica para la maldición Crucio después de que me quemaron. Las chicas se quedaron boquiabiertas con expresiones de horror y me arrepentí de haberles contado más detalles a pesar de mi deseo de empañar la imagen del ilustre Dumbledore en sus mentes. Hermione levantó con cuidado mi mano vendada con una mirada angustiada y pareció tomar una decisión. Leí sobre esa maldición imperdonable. ¿Se trata de daño a los nervios, no? Asentí para responder su pregunta. ¿Quieres que tome apuntes en clase por ti? Preguntó Hermione, y al menos Sue y Mandy en mi visión parecían haber querido preguntar lo mismo. Padma estaba como en un ángulo muerto con un solo ojo funcional. No, espera. Apuntes. Entregué tu tarea ya que tú no pudiste. No la devolviste cuando saliste de la biblioteca ese día, y yo, todavía tengo los apuntes de tu madre para encantamientos y transformaciones. ¿Transfiguración también? Sí, lo siento, respondió Hermione con una sonrisa tímida mientras se sonrojaba y miraba hacia abajo. ¿Perdón? Creí que los había perdido a todos. Esta es una noticia increíble.
Grité y le di una palmadita en la cabeza con mi mano sana y una sonrisa en mi rostro. Aún falta un poco para la cena y no quiero subir y bajar todas estas escaleras con mis piernas torcidas. ¿Me harías compañía en el patio que está afuera del gran comedor? Quiero tomar un poco el sol. Todas las chicas estuvieron de acuerdo con entusiasmo y bajamos las escaleras hacia la planta baja con paso firme mientras yo respondía todas las preguntas que tenían sobre el encuentro y sus consecuencias. Hermione y Mandy parecían particularmente interesadas en la parte curativa y en el sanador de San Mungo, que vino a darme el vendaje para mi mano, mientras que Sue estaba encantada con mi nueva y genial varita de aspecto único. Lavender y Parvati se unieron poco después cuando se enteraron por parte de algunos de los alumnos de años superiores que yo había reaparecido, y ambas niñas lloraron sobre mi hombro. Entendí por qué Lavender lo hizo, pero en cierto modo supuse que Parvati lo hizo para que el arrebato de Lavender no fuera tan obviamente diferente. Ella era una gran amiga que me hizo cuestionar si era realmente necesario ocultar mi incipiente relación con Lavender. Había algunos estudiantes de Slytherin que me miraban con curiosidad en el patio, pero ninguno de ellos parecía del mismo color rojo sangre que el contorno de Marcus Flint mostraba en mi nueva vista. Eso cambió una vez que entramos al gran comedor para cenar, y muchos de los chicos mayores en la mesa de la serpiente tenían un contorno naranja mientras que 3 parecían de un rojo normal. Malfoy, Crabbe y Goyle. Además, había 4 estudiantes mayores cerca de los 3 con el mismo tono rojo sangre que tenía Flint. No me quedé mirando, ni siquiera a Gemma, que me miraba con una expresión incómoda que no podía identificar. Curiosamente, una rápida mirada hacia la mesa de Gryffindor reveló más contornos anaranjados y, para mi sorpresa, Tonks estaba entre ellos. Sé que no me estaba sintiendo, pero ¿por qué es naranja? ¿Estuvo involucrada de alguna manera en el ataque o algo así? ¿Les dio a esos cabrones mi ubicación o algo así? Uf, ¿a quién le importa? Solo mantente alejado de ella y concéntrate en esos Slytherin, espera. ¿Por qué los gemelos Weasley son dorados? Sacudí la cabeza y miré a mi compañero de cuarto que estaba sentado a mi lado, ya que había llegado antes que las chicas y yo. De color dorado, también. No era sorprendente, con toda honestidad. A pesar de los cambios en la trama original, Harry era el protagonista. Nadie podía quitarle eso, ni siquiera yo con mi tercer hijo de la identidad de la profecía. Bueno, no es que yo quisiera quitárselo. Deja que se ocupe de Dumbledore y Voldemort en la superficie mientras se lleva la culpa. Seré la protagonista de mi propia vida. Espera, ¿dejar que él se haga cargo de todo? ¿Me torturaron literalmente, incluso cuando estaba inconsciente? Negué con la cabeza otra vez y Harry empezó a mirarme de forma extraña. Harry levantó una ceja y preguntó una vez más. ¿Cómo estás? El profesor Flitwick no dijo mucho. Llegaré allí. Te contaré más en nuestra habitación, si quieres escucharlo. Harry adoptó una expresión solemne y asintió. Por supuesto. De regreso a nuestra habitación, después de que me tomó demasiado tiempo subir las escaleras, Harry me entregó 3 sobres y se sentó en su cama. Le conté a Harry un poco sobre las heridas que recibí en el ataque y cómo Dumbledore obstaculizó la investigación para darle a mi compañero en el crimen algo con lo que trabajar para que llenara los espacios en blanco por su cuenta. Tal vez él pudiera ver otro ángulo de este asalto y lo que sucedió después, algo que yo no pude ver. También hablamos de la participación de Flitwick y de su posición cada vez más estable como aliado de los dos. Más tarde, Harry me contó todo lo que me perdí a pesar de que Hermione ya estaba haciendo un rápido resumen de la semana en el patio. Mientras Harry se preparaba para ir a la cama y terminamos todo lo que queríamos hablar hasta bien entrada la noche, abrí las 3 cartas que recibí y que Flitwick le dio a Harry para que las guardara. La primera fue de Bella Farley, la madre de Gemma. Me preguntó sobre mi educación y si podíamos reunirnos durante el primer fin de semana de Oxmeade que se llevaría a cabo en 2 semanas. Una vez más, le agradecí y maldije mentalmente a la directora del orfanato por su miedo a las personas zurdas, lo que me llevó a ser ambidiestra mientras escribía una respuesta con mi mano derecha ligeramente temblorosa que luego le daría a Harry, ya que me dijo que Swedwig estaría encantada de enviar cartas por mí para que se sintiera útil. ¿Con pluma? No, creo que seguía siendo con pluma. Además, debería tener una mascota, ¿no? Harry habla de Swedwig como imagino que algunas personas hablan de un niño. La segunda carta fue algo que recibí de Patrick, que no había tenido noticias mías. Se trataba de que Spudmore había aceptado el segundo acuerdo, lo que significaba que no estaba imaginando cosas cuando hoy faltaban 8000 galeones en mi bóveda.
El segundo trato significaba que obtendría la Firebolt 0003, probablemente incluso con el mango de palisandro para combinar con mi primera varita en lugar de era de pino para una Firebolt normal. Sé que el palo en sí era de ébano y las ramitas eran, bueno, otra vez en blanco. Además, recibiría un máximo de 20.000 galeones de beneficio por sus ventas a razón del 8% de los beneficios de las escobas vendidas, que era cuando mi participación y derecho sobre su negocio se había acabado. No tenía recuerdos de lo cara que era realmente la escoba, así que tuve que imaginar que rondaba los 600, 900 galeones, ya que la Nimbus 2000 venía con un precio de 450 galeones en el callejón Diagon la última vez que lo comprobé. Si ese fuera el caso, Spudmore necesitaba crear o vender alrededor de 100 a 150 Firebolts antes de recuperar mi inversión y alrededor de 200 a 400 adicionales antes de alcanzar el límite. Sabía que tenía lo necesario para fabricar 1000 escobas a lo largo de los años en el mejor de los casos, a menos que ocurriera algo extraordinario, y esperaba que el hecho de que yo le pusiera un límite dejara una impresión favorable en la mente de Spudmore. Si el rayo de fuego era realmente tan revolucionario como lo describía el canon, estaba ansioso por empezar con cualquier escoba que Spudmore creara a continuación. Y a menos que contrate una horda de encantadores para crear miles y miles de escobas que también tuvieran que venderse, estaba seguro de que obtendría el valor de mi dinero y no perdería casi nada en ninguno de los escenarios. En cualquier caso, Patrick hizo un trabajo estelar porque incluso logró que el contrato fuera notariado mágicamente, lo que sea que eso signifique. Un dolor de cabeza para otro día. Luego, estaba la tercera carta de Amelia Bones. Se disculpó profusamente por no poder hacer más, pero me invitó a pasar algún tiempo en su casa durante el verano para examinar su biblioteca y tal vez incluso practicar un poco con los aurores en formación. Para apaciguar a mi Ravenclaw interior y compensar el conocimiento perdido con las notas de mi madre, así como para fortalecer mis cimientos. Además, me informó que Susan tenía un libro que debería pedirle y que me ayudaría a aprender defensa personal mágica. Un libro de defensa personal de una de las pocas brujas que se enfrenta de Voldemort en el canon. Aunque no supimos mucho sobre la batalla en sí, excepto el resultado, genial. Y supongo que no me envió una copia para que pasara un tiempo con Susan. Muy astuta, Amelia. Oye, ¿sabes qué? Preguntó Harry mientras entraba a la habitación con el cabello mojado y desordenado después de lavarse. Nunca pusiste nombre a tu reto por haber acertado con lo de los elfos. Me han sido de gran ayuda, así que te lo has ganado. Miré a Harry y decidí seguir adelante con mi idea mental que daría como resultado nada o que Harry quedara traumatizado en público al matar a alguien por primera vez y abiertamente, además. O algo intermedio. Sabía que no debía hacerlo, ya que podría tensar mucho nuestra relación o romperla por completo, pero ya no tenía piedad. Era una adolescente llena de cicatrices y hormonas. Sí, es cierto. Te reto a que le des una bofetada al profesor Quirrell. El niño que vivió me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza antes de despertar lentamente y preguntar. Espera, ¿qué? Sí, te reto a que le des una bofetada a nuestro profesor de defensa contra las artes oscuras. Puedes decidir cómo hacerlo. Dale una palmadita en el hombro y lo consideraré hecho. O le das una palmada en el trasero por alguna extraña razón. También puedes darle un revés como a una pequeña perra, no me importa. Me tomó un minuto entero calcular completamente mi desafío antes de que Harry me mirara extrañamente una vez más. ¿Es porque notaste que no me gusta el contacto físico? ¿Qué? No. ¿Qué? Sé por qué es así y no soy terapeuta para ayudarte a superar el trauma. Es porque odio que me enseñe a alguien que claramente está actuando como un idiota tartamudo por alguna extraña razón y, aunque sé que dije que no me importa lo que consideres una bofetada, sí quiero ver a alguien abofetearlo. Pero como tienes esa aversión al contacto físico, siempre puedes hacerlo sobre la ropa. No soy un monstruo. Veré qué puedo hacer, susurró Harry con una expresión extraña y dejó de hablarme por ese día. Entonces se dio cuenta de que el tartamudeo de Quirrell también era falso. ¿O pasó por alto ese pequeño detalle debido a mi extraño desafío? Decidí entregarle mi carta para Edwin mañana y fui al baño para prepararme para ir a la cama. Le da una palmada en el hombro a Quirrell y no pasa nada. Le da un revés en esa cámara con el espejo de Oeset mientras Quirrell Mort lo sostiene frente al espejo y boom. Juego terminado. Pero, Dios mío, espero que lo haya logrado antes. Ese falso tartamudeo es increíblemente irritante para los oídos.
Al menos, busca cómo tartamudea la gente en realidad, es decir, al principio de las oraciones, no cada segunda o tercera palabra al azar. Idiota. Finalmente me acosté en la cama, molesto por el vendaje que me picaba en la mano izquierda y el estómago y una luz se encendió en mi cabeza. Así es, Ayowen. Si Kirrell se desmaya después de advertirnos sobre los trolls, ¿entonces obligo a Ari a hacerlo? No, que suceda sin mi participación. Me odiará por eso si lo controlo activamente para que haga algo. Si Kirrell muere ese día, podría declarar mi inocencia, pero si lo empujo hacia adelante y Ari tiene una razón válida para odiarme. Esa noche soñé con un grupo de personas que se llamaban entre sí por los nombres del panteón nórdico. Allí estaba el padre de todos Odín, sus hijos Tyr, Heimdall, Loki y Thor. Incluso su esposa Freya estaba allí. Sin embargo, me limité a observar cómo discutían acaloradamente en una mesa redonda como nunca antes había visto. Y no porque pareciera tan antigua. No, había visto mesas de madera adornadas aquí en Hogwarts que parecían costar más que el orfanato en el que crecí. Todo en este sueño gritaba futurista. Estos dioses nórdicos vestían trajes futuristas y elegantes. La mesa tenía imágenes holográficas que rayaban en lo mágico, pero todo era claramente tecnológico, al menos esa fue mi impresión desde esta habitación que pude ver. Mientras observaba a este panteón de dioses sumirse en acaloradas discusiones, me pregunté por qué sabía siquiera sus nombres. Porque, claro, a Odín le faltaba un ojo, pero a cualquier hombre de pelo gris le podía faltar un ojo. Claro, Thor blandía un martillo impresionante, pero cualquier hombre rubio podía hacerlo. Claro, Loki parecía alguien que encarnaba la astucia y la travesura, pero hasta cierto punto eso era cierto incluso para los estudiantes de Slytherin de la actualidad. Tuve que preguntarme todo eso porque el sueño era completamente silencioso. Aparte de mostrarme a esos supuestos dioses y proporcionarme sus nombres, no recibí nada más. Ningún sonido, ninguna perspectiva diferente que me ayudara a descubrir por qué se me mostró esta visión onírica o qué hacer con ella. Y no habría pensado en el sueño y no habría tenido ningún problema. Pero justo cuando el sueño terminó, algo sucedió. Heimdall, Tyr, Odín y Loki me miraron directamente. Fue desconcertante. Ni siquiera pensé que estos dioses supieran que los demás estaban mirando lo mismo. Aún así, parecía que podían ver el futuro y me vieron allí, mirándolos. Como si me estuvieran evaluando. Para ver quién era y si era digno. El día siguiente era domingo y lo pasé repasando los apuntes de Hermione de las clases que me perdí en la biblioteca y más tarde afuera, en uno de los patios menos concurridos. Por alguna extraña razón, estaba menos nervioso que ayer y no revisaba cada rincón con mi nueva habilidad ocular. Todavía tenía mi varita lista siempre que podía, pero mi vigilancia era más silenciosa. De todos modos, me sentía más alerta. Como si cada pequeño movimiento estuviera en mi campo de visión. Como si pudiera reaccionar a cualquier cosa. Era una sensación extraña que, en el fondo, sabía que no era real. El lunes asistí a herbología una vez más, la única clase a la que no me perdí ni una sola lección porque nuestro primer año solo tenía una lección doble el lunes para el curso. La profesora Sprout me dejó fuera de la parte práctica debido a mis vendajes que me hicieron ganar las miradas de los Hufflepuff que no pudieron verme lo suficiente durante las últimas comidas. Como todavía podía responder preguntas durante sus clases sin problemas, me vi relegado a darles a mis compañeros datos divertidos y otras trivialidades junto con Sprout mientras los otros estudiantes recolectaban polen de una planta mágica sin poder de ataque, una clase bastante anodina que sentí que podría haber hecho con solo una mano y un compañero. Pero obviamente, la mirada compasiva de Sprout me dijo lo contrario. Durante el almuerzo, Gemma me miró una vez más con aún más culpa desde la mesa de Slytherin, y mi mente estaba trabajando a toda marcha pensando en posibles escenarios sobre lo que esa mirada podría significar. La principal posibilidad era que ella supiera sobre mi ataque y pudiera nombrar a los agresores, posiblemente incluso proporcionar algún tipo de evidencia que llevara a un arresto, pero algo la detenía. Escuché que los juramentos mágicos eran algo así como férreos. Algo así como pierdes tu magia o incluso tu vida si juras correctamente con magia y luego rompes tu juramento. Podría verla jurando nunca traicionar a un Slytherin o revelar un secreto de la casa mientras fuera prefecta o algo por el estilo. En cualquier caso, si ella no iba a hablar conmigo, no le preguntaría. Tenía mis planes de venganza y ninguno de ellos necesitaba que ella me dijera quién era. No con mi nueva habilidad.
Durante la clase de historia después del almuerzo, volví a leer un libro en lugar de escuchar al profesor fantasmal, aunque ya no podía confiar en los apuntes de mi madre para la materia. Esos ya no estaban, pero había aprendido de memoria los 2 primeros años. Bueno, ya había aprendido de memoria suficiente como para no molestarme más con la materia este año, al menos. Lo suficiente para obtener una nota aprobatoria en una materia claramente despreciada tanto por el ministerio como por el personal de Hogwarts, o de lo contrario harían algo con Vince. Mientras leía este libro y me desentendía de la voz de Vince y de mi compañera de asiento, Mandy, me sentí en un estado mental extraño. Seguía mirando las páginas con mi único ojo bueno, pero este libro sobre transfiguración que tenía conmigo ya no contenía ningún secreto, por así decirlo. Leí la página, un poco más lento de lo habitual, pero el contenido se me quedó grabado en la mente con una comprensión perfecta. Como si tuviera la clave para saber sobre la composición de la materia. Mis conocimientos elementales sobre ciencias de los materiales, física y química se fusionaron con mis conocimientos mágicos sin ningún motivo aparente. ¿Es esta una nueva habilidad o una rama de la oglumancia a la que llegué debido a mi condición de oglumante natural? Debería buscarla en la biblioteca. Para ver si funciona en algo o solo en cosas que ya conocía. Estaba tan sumido en mis pensamientos que ni siquiera me di cuenta de que era hora de la siguiente lección cuando Harry se paró junto a mi mesa y me pidió que me levantara para otra lección de etiqueta mágica mientras Mandy en el asiento contiguo me miraba preocupada. Parece que estás muy distraído desde herbología, amigo. Miré a Harry y pensé que probablemente tenía razón. Hoy fue un día extraño. Sí, lo siento. Me reuniré con Flitwick después y estoy pensando en las posibilidades. Harry tarareó y se quedó así, pero Hermione intervino con una mirada preocupada que coincidía con la de Mandy. ¿Estás segura de que esto está bien? Tu mano izquierda está temblando bastante, ¿sabes? ¿Viste eso? Pensé que lo había guardado en mis mangas y debajo de la mesa todo el tiempo, pregunté levantando una ceja. Tu hombro sigue moviéndose un poco, respondió Hermione con voz mansa y un pequeño sonrojo. Lo siento, espero que no sea una distracción, respondí con una mirada preocupada, y estaba preocupada de verdad. No solo porque tenía miedo de distraer a mis compañeros de clase, competitivos y eruditos, de sus estudios, sino también porque nuestro próximo profesor de etiqueta mágica tenía un contorno rojo y, peor aún, sabía quién era cuando nos saludó fuera del aula habitual. Hola, niños. Siéntense y permanezcan en silencio a menos que les hablemos, la clase está por comenzar, instruyó el mago rubio de cabello brillante peinado hacia atrás mientras nos miraba a todos con desdén, especialmente a mí. El único entre nosotros al que el tonto, que aún no se había presentado, no miró con abierta aversión fue, curiosamente, Harry Potter, pero supuse que era porque, a diferencia del canon, Harry aún no había tenido una pelea con el heredero Malfoy. Mi nombre es Lucius Malfoy, de la más antigua y noble casa de los Malfoy. Durante estas lecciones y en adelante, me llamarán Lord Malfoy. En nombre del ministerio, fui designado para enseñarles acerca de la política del Wizengamot en esta materia hasta que otro profesor esté disponible para enseñarles acerca de las normas y estándares sociales tan importantes a los que todos deberíamos adherirnos. Vaya, una mentira descarada. ¿Y de verdad mi oglumancia mejoró lo suficiente como para poder llamarlo así? Mintió sobre haber sido designado por el ministerio, así que probablemente aprovechó su posición y su trabajo como gobernador en la Junta de Gobernadores para poder enseñar esta clase. ¿Esporario es por mí? Magnair. Dime, ¿cuántas facciones hay en el Wizengamot? Ordenó Malfoy con un veneno apenas disimulado en su voz. Supongo que debería haber 3. La luz bajo nuestro director y brujo jefe del Wizengamot, Albus Dumbledore. La gris bajo una alianza liderada por los Gans, los Greengrasses, los Ollivanders y los Bones. Y la oscuridad bajo usted, Lord Malfoy, y sus aliados. Tu intento de adulación es innecesario y tu declaración es errónea. Los Gams no tienen ningún Lord sentado actualmente en el escaño del Wizengamot y Garrick Ollivander le dio su poder a Albus Dumbledore, la alianza de los grises ahora está dirigida por diferentes casas, respondió Malfoy con desdén, pero ni siquiera nos dijo directamente quiénes eran los nuevos miembros de la alianza de los grises. ¿Cuántos escaños y votos hay en el Wizengamot, Magnair? Lo siento, señor. No tengo un número exacto, respondí, ya que el número que conocía probablemente no era correcto porque lo saqué de un libro justo después de la muerte de Voldemort. En la década siguiente, quién sabe cuántos señores murieron sin dejar herederos y qué efecto tuvo eso en los votos. En efecto.
Si lo supieras, no necesitaría estar aquí para enseñarte, dijo Malfoy, ignorando rápidamente a Hermione y su mano extendida. Al menos tiene un poco de sutileza en sus huesos y no es como su hijo, que no sabe cuándo dejar de enfrentarse a alguien. Si lo supiera, todos en esta clase lo recordarían solo por humillarme, después de todo. Y ese, aparentemente, no es su objetivo, pensé mientras me preguntaba por qué su contorno ya estaba rojo de todos modos. No era posible que hubiera comenzado ya los acontecimientos del segundo año. De todos modos, no debería haberlo hecho, porque no solo le daría poder a Quirrell Mort al alimentarlo con un Horrocrux para fortalecer al espectro del Señor Oscuro, o moriría a manos de Quirrell Mort por desperdiciar el Horrocrux. No, Lucius Malfoy aún no tenía una razón para hacerlo. En los libros, darle el libro a Ginny fue para deshacerse del artefacto debido al aumento de las búsquedas y fue para tomar represalias contra Arthur Weasley, el actual patriarca de la familia Weasley, porque Arthur apuntó específicamente a Lucius Malfoy en una ley recientemente ratificada que le permitía a Arthur buscar artefactos oscuros en la mansión Malfoy. Malfoy fue tan descarado como para regalar una posesión preciada de Voldemort en primer lugar porque pensó que su señor oscuro estaba muerto, no es que él fuera consciente de que ese no era realmente el caso. Y revisé las noticias, todo ese asunto de los registros y la nueva ley aún no había sucedido. Cuando finalmente terminó la clase, tuve que admitir a regañadientes que, a pesar de su desdén por los impuros y por mí, Lucius Malfoy era un profesor adecuado que sabía de lo que estaba hablando. Pero noté algo en el cuello de Malfoy. Tenía un cuello alto y rígido en su túnica que actuaba como un cuello de tortuga, pero cuando se movió hacia un lado, pude distinguir vagamente un tejido cicatrizal marchito en la base del cráneo de Malfoy. ¿Lo torturaron o esto es por la guerra? Me odia porque Voldemort les dio a todos cicatrices malditas como esa después de que mi madre desertó y por eso Malfoy ya me odiaba activamente o algo así. Eso es un poco exagerado, ¿no? En cualquier caso, no sabría qué era ese día. Nos dirigimos al gran comedor para cenar, ya que nuestro día de clases finalmente había terminado y de repente me encontré sentada entre dos gemelas. Lamentablemente, no eran las chicas lindas que esperaba que fueran, sino unas pelirrojas alborotadoras. Bueno, supongo que es como la mala hierba o los gnomos de jardín. Si lo arrancas, aparecerán más ejemplares de él inmediatamente después. Sí, y más fuerte también. Mira, ya no es solo un mago. Ahora es un mago pirata. Capitán McNair. ¿Capitán? Yo lo consideraría más bien un primer oficial o un timonel o algo así. ¿Conoces los términos náuticos? ¿Quién eres y qué le has hecho a mi hermano? Gret, sabes tan bien como yo que Bill quería ser marinero desde hacía mucho tiempo hasta que su madre le hizo entrar en razón. Por supuesto que tiene razón, ¿qué más hay? Ambos gemelos me miraron después de que finalmente interrumpí su rutina de comedia gemela. No es que no me guste el placer de tu compañía, pero ¿por qué estás aquí? Tuvimos noticias de nuestro padre. Ya tenemos registrados 3 juegos. Hango de Magical Tower, Battle Brooms y Settlers of Avalon. Este último es nuestra obra maestra. Hasta ahora me reprendió el gemelo de la izquierda antes de mirarme. ¿Catán es un lugar real? ¿Por qué la gente intentaba establecerse allí? En cualquier caso, tienes que establecerte en Avalon ahora. Si Vince fuera un verdadero profesor, apuesto a que obtendríamos o durante el resto de nuestros años escolares en su clase. Sí, pasamos como 2 tardes en la biblioteca para aclarar todos los detalles. Levanté la mano para llamar su atención una vez más y dije, si lo publican ahora, lo estarán haciendo antes que la versión Muggle. Un turista alemán que estaba investigando me dio el prototipo. Dijo que se publicará el año que viene si puede encontrar el editor adecuado. O más bien, Patrick obtuvo el prototipo de ese turista alemán que en realidad no era un turista sino un diseñador de juegos que intentaba vender su idea. Creo que a Patrick le podría gustar secretamente robarle a los muggles. ¿Fue esto algo que mi abuelo Walden le enseñó? Genial. Nuestra versión es mucho más genial de todos modos, dijo uno de los gemelos emocionado mientras me daba una palmadita en el hombro. Te va a encantar lo que le hicimos al juego. ¿Entonces ya están listos? No, amigo. Hango es así porque son solo bloques de madera que se reorganizan según un comando de voz. Es bastante fácil de encantar. Pero Settlers of Avalon aún necesita un poco de refinamiento. Y en cuanto a Battle Brooms, nos preguntábamos si alguna empresa de escobas te respondió sobre esta cuestión de la marca de la que hablaste. Sí, usa la saeta de fuego de Spudmore. Te conseguiré una fotografía para el modelo más adelante esta semana, respondí con una pequeña sonrisa. Entonces, ¿cuándo comenzarás?
Hango a finales de esta semana. Ya tenemos el prototipo en la sala común de Gryffindor para probarlo. Las escobas de batalla y los colonos deberían estar listos para finales de mes, supongo. Después de unas cuantas bromas y comentarios más, los gemelos se dirigieron a la mesa de Gryffindor para comer. Yo me quedé atrás y disfruté de una pequeña charla con mis compañeros de clase que, con suerte, los tranquilizó sobre mis distracciones y mis vendajes. Y luego llegó el momento de mi primera lección privada con Flitwick. La señora Pomfrey me ha ordenado que sea más tolerante contigo, pero a mí me ha parecido más una sugerencia que otra cosa, dijo Flitwick con una sonrisa maliciosa mientras se sentaba en su mesa de la oficina. ¿Escucharás a nuestra medibruja o a mí? Esto era una prueba, lo sabía y no tenía ganas de dar marcha atrás en nuestro primer encuentro. Quiero hacerme más fuerte. Es una buena actitud, pero no dejes que la fuerza sea tu objetivo. Deja que sea un medio para alcanzar tu objetivo real, instruyó Flitwick mientras se sentaba de un salto. De lo contrario, perderás la motivación y el impulso en poco tiempo. Después de un intrincado movimiento de varita, el profesor de encantamientos agarró una botella de poción de un pequeño armario a la altura de las rodillas junto a su escritorio que parecía hecho especialmente para el pequeño medio duende. Hablé con un amigo de St. Mungos. Tienes libertad para desarrollar músculos durante tu recuperación. De hecho, desarrollar resistencia y moverte debería ayudar a que tu cuerpo se recupere más rápido si luchas contra el dolor, dijo. Flitwick me entregó la botella y yo simplemente levanté una ceja. No la bebí. Porque, ¿quién en su sano juicio bebería una poción cualquiera? Y eso también parecía ser una prueba cuando la sonrisa del profesor se hizo cada vez más grande. Bien. Nunca bebas nada que te den sin darte una explicación. Existe la posibilidad de ser demasiado confiado, y beber pociones al azar definitivamente cae dentro de esa categoría. Es por eso que tenemos sellos de maestro de pociones en primer lugar, explicó Flitwick mientras señalaba un sello de cera en el corcho de la botella que recién noté en ese momento. Curiosamente, la botella de pociones parecía ligeramente dorada a mis ojos vendados. Esto es como un juramento mágico. Un maestro de pociones garantiza que su poción es lo que dice que es y hace lo que dice que haría. Te enseñaré a distinguir las verdaderas de las falsas en nuestra próxima sesión. Ahora bebe, esta poción te ayudará a desarrollar músculos. Poppy mencionó que preguntaste por ella. Bien, susurré con entusiasmo mientras rompía el sello y bebía la poción. Conseguir un atajo para dominar mi cuerpo era lo que realmente esperaba que fuera posible una vez que asistiera a una escuela de magia. Sin embargo, mi entusiasmo se vio truncado cuando la poción tenía el sabor que imaginé que tendría un guiso de uñas de los pies, con su textura loca, su olor peor y su sabor aún peor. Sí. Tendrás que beber esto todos los días durante 2 semanas mientras haces ejercicio físico, y no te envidio, bromeó Flitwick con una sonrisa llena de alegría por el mal ajeno. Pero esto es lo que te permitirá beber el elixir fortalecedor después de tu recuperación total. Dado que los rituales están prácticamente prohibidos, ese elixir será tu mejor apuesta para asegurarte de tener un cuerpo en su mejor momento mientras te cuides. ¿Es de conocimiento público? ¿Por qué no beben eso todos los magos? Vi a algunos magos realmente gordos en el callejón Diagon, lo es, pero incluso con la poción para preparar el cuerpo, todavía tendrías que hacer ejercicio riguroso. Y luego está el costo que hay que considerar, explicó Flitwick con una sonrisa burlancia. ¿Cuánto te deberé? Pregunté mientras tragaba otro trago de saliva para quitarme el sabor de la poción de la boca. Son 2 preguntas con respuestas muy diferentes, Talion. El coste es mucho más alto de lo que crees, pero menor si tienes en cuenta que esta receta en particular tiene origen goblin. Y tú, Talion, me deberás una excelencia absoluta. Excelencia absoluta. Estaba decidida a entregárselo por todo lo que iba a ganar. Pero las primeras tareas fueron todos los ejercicios posibles que se podían hacer en casa sin pesas ni equipo de entrenamiento, y que no implicaban correr. Después de decenas de flexiones, mis brazos se sentían como si se me cayeran. Con el 100º ejercicio de bicicleta que no sabía que tenía dentro, mi cuerpo se sentía como si se partiera en 2. Luego hubo sentadillas, que me parecieron ridículas de hacer con bata, al igual que todos los demás ejercicios, pero al menos mis piernas, que temblaban incluso al principio, estaban ocultas a la vista. Mantenerme puesta la túnica me ayudaría a comprender mis limitaciones y mi rango de movimiento cuando me vistiera así, me había recordado Flitwick cuando le pregunté por qué no podía cambiarme por algo más práctico o simplemente quitarme la túnica apretada.
Eso solo avivó mi determinación de nunca usar estas pesadas túnicas escolares en batalla. Una vez que terminamos, minutos antes del toque de queda, Flitwick me lanzó un hechizo de limpieza muy poderoso para que no oliera su oficina ni la sala común a la que me llevaba. Después de eso, no sé cómo llegué a mi habitación, pero me quedé dormido en mi cama con mi túnica y en mi interior le agradecí al profesor por limpiarme justo antes de enviarme lejos. A la mañana siguiente, no me dolía el cuerpo. Fue una grata sorpresa mientras reflexionaba sobre el contenido de mi último sueño. Una conversación entre Heimdall, Odín y Tyr. Al igual que la última vez, no la escuché. Pero esta vez, vi a Heimdall y Tyr entrenando sus cuerpos cuando Odín se fue. Sus atributos físicos estaban muy por encima de los míos, como comparar la fuerza absoluta de una hormiga recién nacida con la de un elefante adulto con esteroides. Todo el sueño parecía estar tratando de humillarme. ¿Estás despierto? Pensé que podrías dormir todo el día por cómo te acostaste y todo eso. Miré a Harry, que estaba trabajando tranquilamente en sus notas y hojeando un libro en su escritorio a pesar de que el sol aún no había salido. Sí, a mí me pasa lo mismo. Debe ser la poción que me hizo beber. ¿Recuerdas lo que dije antes de que fuéramos a ver a Madame Pomfrey por primera vez? ¿Sobre las pociones que nos ayudan con nuestros cuerpos? Aparentemente, Flitwick conocía una de esas pociones y me la está proporcionando. Deberías preguntarle al respecto. Harry, como de costumbre, no respondió sino que tarareó en respuesta. Sacudí la cabeza, me quité la bata y fui al baño a lavarme. Un amuleto limpiador estaba bien, pero una ducha o un baño eran mucho, mucho mejores. ¿Estás emocionada por la transformación? Según Hermione, hoy vamos a hacer el hechizo de la aguja con cerillas, pregunté mientras comenzaba a vestirme. El sol estaba a punto de salir y me prometí a mí misma que haría un entrenamiento de resistencia. Necesitaba que Patrick me comprara o me robara un equipo mejor porque todo lo que tenía eran unas zapatillas viejas y raídas o unos bonitos zapatos de cuero, pero esas zapatillas tendrían que servirme de amuleto amortiguador antes de comprarme ropa nueva. Comprar solo elegantes camisas y zapatos de cuero en Madame Malkins fue un error. Supongo, fue todo lo que respondió Harry mientras continuaba ignorándome mientras estudiaba. Y así, salí a correr con los pantalones del uniforme escolar y una camiseta normal, esperando que nadie me viera porque era muy temprano. No solo por mi ropa deportiva poco adecuada, sino también porque mis movimientos aún distaban mucho de ser fluidos. Heimdall y Tyr corrían en, bueno, cintas de correr. No se parecían a nada que hubiera visto antes, pero los dos se mantuvieron en el mismo sitio mientras corrían en mi sueño durante su entrenamiento. También hacían algo parecido al parkour, como el acróbata francés David Bell en el programa de noticias que la directora tenía a principios de verano, solo que mucho más tridimensional. Pero yo no podía reproducir esa forma de correr libremente. No aquí en Hogwarts. No con daño en los nervios. Tal vez debería hacer o pedirle a Flitwick que haga una cinta de correr mágica. Tiene que haber hechizos que impulsen algo a un ritmo constante para mover una cinta como una cinta de correr Muggle o una combinación de algo que me mantenga en el lugar mientras estoy sobre una superficie con poca o ninguna fricción como los dioses nórdicos tenían en mi sueño. ¿Estás bien para hacer ejercicio? Preguntó una voz mientras me volvía hacia el llamador después de media hora de subir y bajar corriendo algunas escaleras, cosa que no iba a volver a hacer. Quien inventó los escalones que desaparecían y creyó prudente romper las piernas de los estudiantes sin ningún motivo, merecía ser azotado. ¿Tú también haces ejercicio? Yo pregunté primero, respondió la niña mientras resolvía el acertijo y nos abría la puerta. ¿Qué es verde y pegajoso, marrón y húmedo, colorido y venenoso? Las ranas. Otro acertijo estúpido que me hizo preguntarme si el que llamaba conocía a alguno bueno. La vi entrar delante de mí con unos pantalones cortos de color marrón que resaltaban sus piernas absolutamente hermosas y una blusa azul cielo holgada con lo que parecían botas de montaña antiguas y calcetines de lana hasta las rodillas. Su hermoso cabello castaño, como siempre, estaba peinado en una simple trenza, mientras que mechones de cabello se pegaban a su rostro ligeramente sudoroso enmarcándolo. Su respiración era un poco dificultosa y su hermoso rostro estaba ligeramente sonrojado, pero para mí, nunca se había visto más bonita que en ese momento. Sí, claro. Flitwick me hizo hacer ejercicio para que me recuperara más rápido, respondí mientras me daba la vuelta. Las estúpidas hormonas adolescentes estaban intentando tentarme a decir o hacer algo estúpido otra vez. Ya veo. Buena suerte con eso, dijo Lara y caminó hacia el dormitorio de las chicas. Y que te recuperes pronto.
Sonreí como un tonto cuando escuché su última frase y mantuve esa sonrisa hasta después de tomar un segundo baño esta mañana. La magia era realmente algo más que brindar tal lujo. Tienes que cambiarte los vendajes antes del desayuno. ¿Quieres que te acompañe? De todos modos, tenía algo que preguntarle a Madame Pomfrey, preguntó Harry mientras me vestía de nuevo para el día. Seguro, acepté fácilmente y bajé cojeando las escaleras hacia el ala del hospital con el niño que sobrevivió. Noté una gran mejora en mis funciones motoras cuando bajamos caminando juntos. Una gran mejora que no había notado cuando intenté correr y subir escaleras antes. Debería preguntarle a Madame Pomfrey sobre eso, pensé distraídamente con una sonrisa en los labios. 2 horas después, con vendajes nuevos y el desayuno a nuestras espaldas, me senté una vez más en la clase de transfiguración a las 9 a.m. Noté que Ron Weasley y Michael Corner me miraban de forma peculiar, pero ambos eran simplemente de color naranja pálido en mi visión especial en comparación con un mar de verde pálido y blanco de los otros estudiantes. Estaba empezando a pensar que el color naranja pálido significaba que a la gente no le agradaba mucho y que no me dedicaría ni un segundo en lugar de ser verdaderos enemigos. Porque la mayoría de las personas en la mesa de Slytherin en el gran salón tenían ese color y yo dudaba que mis acciones o más bien las acciones en mi contra me convirtieran de alguna manera en el enemigo público número 1 de Slytherin. Sin embargo, el hecho de que yo no fuera del agrado de la casa en general tenía sentido. Si las personas adecuadas decían las palabras correctas. Bienvenido de nuevo, señor McNair. Supongo que ha aprovechado estos 2 últimos días para familiarizarse con el contenido de la última lección que se perdió, ¿no? Preguntó la profesora McGonagall al comenzar la clase. Lo hice, profesor. También preparé la tarea. También para la clase anterior, confirmé con un asentimiento y le acerqué un rollo de pergamino al profesor, que me miró impresionado por mi lanzamiento silencioso de Wingardium Leviosa, un hechizo que ni siquiera se enseñaba en encantamientos este año. Por alguna razón, eso me valió una burla desdeñosa de Corner. Espléndido, gana un punto de la casa para Ravenclaw por tu diligencia y tu impresionante trabajo de encantamiento. Te daría más, pero esto es transformación, después de todo, bromeó la gata animaga con una extraña sonrisa y comenzó su lección en serio. 10 minutos después, abrió una pequeña caja y le dio a cada estudiante 2 fósforos para la siguiente parte de la clase. Ahora, la transfiguración que se te pide funciona con el hechizo general de convertir material inanimado en metal, como se mencionó antes, pero para trabajos más precisos y para principiantes como tú, existe el hechizo Metallus Punctor para convertir cualquier material inanimado en una versión metálica puntiaguda, según lo dice tu magia. Deberías haber leído el capítulo completo del hechizo como preparación para esta clase, así que nada te impide crear con éxito una aguja de plata a partir de esta pequeña cerilla. Todos la observamos por un momento antes de que dijera. Adelante, esa fue tu señal para empezar. Miré los fósforos que tenía frente a mí y, dado que este era realmente mi primer intento de transfiguración, me acordé del contenido completo sobre intención y visualización que el sombrero parlante me había dado durante nuestra primera y hasta ahora única sesión de entrenamiento de oclumancia. Con una imagen clara de una aguja de plata limpia y puntiaguda con una cabeza intrincada por ojo que parecía tener orejas de gato completamente imprácticas y la forma de la cara de un gato, junto con el conocimiento de la composición atómica de la plata y cómo el metal se estructura a sí mismo en un nivel molecular, lancé un susurrante Metallus Punctor al fósforo que tenía frente a mí. No pasó nada especial. No salió luz de mi varita, pero pude sentir una pequeña cantidad de magia que salía lentamente de mí a través de la punta del foco mágico que tenía en la mano. Y observé con asombro cómo una onda de magia atravesaba la cerilla y transformaba lentamente la madera en un metal plateado, brillante y apropiado. La aguja resultante era exactamente como la había imaginado y apenas podía creerlo si no hubiera sucedido justo delante de mí. Esto parecía más magia que cualquier otra cosa que haya hecho hasta ahora con una varita. Incluso el hechizo de la cuerda de luz que desafía la física. Oí un jadeo a mi lado y vi a Hermione mirando mi aguja con la boca abierta antes de volverse hacia mí con ojos brillantes. Sin embargo, antes de que pudiera preguntarme cómo lo hice o competir conmigo por el resultado, la profesora se acercó a la mesa porque un jadeo como ese generalmente significaba que algo salió mal. ¿Fue este su primer intento de transformación, señor McNair? Preguntó la profesora de transfiguración mientras inspeccionaba la aguja que había recogido de mi mesa. Incluso tocó la punta y vio que perforaba el pergamino con facilidad, lo que la hizo levantar una ceja. Sí, lo fue, admití mientras me rascaba torpemente la nuca con la mano vendada.
Cuéntanos cómo lo hiciste, paso a paso. Organicé mis pensamientos por un momento antes de comenzar. Me imaginé la aguja exactamente como la estás sosteniendo, haciendo que la imagen permaneciera en mi mente por un tiempo para que se volviera más definitiva. Me imaginé cómo es puntiaguda y cómo el metal es diferente de la madera. Es frío e inflexible, y si puedo ser honesto, usé mi conocimiento de física y ciencias de los materiales para visualizar la estructura atómica y molecular de la plata. Sin embargo, me temo que eso podría ser algo que la mayoría de los estudiantes no podrán usar, a menos que, por supuesto, se enseñe en las escuelas de psicología. 20 puntos para Ravenclaw, otorgó la profesora y se volvió hacia su podio para dirigirse a la clase mientras usaba el encantamiento engorgio para agrandar la aguja y dejarla a la vista de todos. A diferencia de lo que muchos piensan, los muggles han logrado un enorme progreso en la comprensión del mundo que los rodea sin necesidad de recurrir a la magia. El uso de estos llamados principios rectores sobre la estructura atómica y la composición molecular es una incorporación muy reciente a esta rama particular de la magia y es muy avanzada, enfatizó McGonagall. Lo que el señor McNair ha hecho aquí es nada menos que asombroso y requiere no solo talento en el campo de la transfiguración, sino también conocimiento y comprensión de las dos materias muggles que ha nombrado así. No exijo que ninguno de ustedes repita su hazaña porque la transfiguración ha funcionado durante milenios sin este conocimiento. Pueden convertir una cerilla en una aguja sin siquiera saber qué es un átomo, pero aún pueden aprender sus principios al comenzar sus años de timo. Por supuesto, también pueden encontrar artículos correspondientes en los números más recientes de Transfiguration Weekly. Con eso, McGonagall colocó la aguja ahora encogida de nuevo sobre mi mesa después de caminar una vez más y alentó a los otros estudiantes a continuar con sus intentos de hacer el hechizo. Hermione a mi izquierda y Mandy a mi derecha nos molestaron en intentar hacer el hechizo y, en cambio, observaron mi varita flotando sobre la segunda cerilla. Esta vez, imaginé que sería de oro e hice la aguja mucho más gruesa para permitir tallas a lo largo de su longitud que hice para que parecieran un árbol con corteza muy visible y algunos agujeros de nudos con pájaros en miniatura asomándose. El ojo de la aguja esta vez era la copa de un árbol aún más impráctico, simplemente no tan grande como debería ser en relación con el cuerpo de la aguja. ¿Te imaginaste que los átomos se organizarán en unidades hexagonales compactas o en una estructura de múltiples elementos para adaptarse a la desviación natural? Preguntó Hermione mientras estudiaba mi aguja dorada después de inclinarse un poco. Imaginé una estructura multielemento algo caótica basada en unidades hexagonales porque pensé que sería más fácil de replicar en lugar del orden perfecto que se necesitaría para el grafeno, respondí con una sonrisa incómoda porque Mandy parecía que a los dos nos había crecido una segunda cabeza. ¿Qué es el grafeno? Preguntó Hermione con curiosidad. Cierto, es una variante especial de carbono, jaja, respondí mientras me rascaba la cabeza. Mierda, olvidé que la patente se presentó este año. Pero no dejes que eso te desanime. Pruébalo por tu cuenta. Responderé todas las preguntas que pueda. Hombre, Patrick robará cosas, lo que acabará exponiendo mi condición de mago oscuro. No solo le robó el prototipo de los colonos de katana smuggle alemán, sino que incluso robó una investigación clasificada con una patente pendiente. Todo porque le hablé de vender juegos y de cómo quería combinar el conocimiento muggle con la transfiguración y le dije que el carbono era uno de los elementos más abundantes del planeta. Quizá decirle dónde está la oficina de patentes fue un error. Jeje, ¿a quién engaño? Las dos chicas intentaron hacer girar sus cerillas y obtuvieron resultados bastante razonables para su primer intento, al igual que la mayoría de los estudiantes. Casi todas las agujas se convirtieron en una plata metálica puntiaguda, pero pocas tenían un ojo como el de una aguja normal o les daban alguna característica especial. Mientras respondía a algunas preguntas a quienes preguntaban y pasaba un minuto más en la mesa de Lavender que en la de cualquier otro, regresé a mi mesa e intenté hacer más experimentos porque ahora sabía cómo devolver mi trabajo de transfiguración a su forma original. Convertí un lápiz largo en una aguja de crochet que nadie usaría, pero que tal vez usaría para exhibirla, lo que me valió un gesto de orgullo de McGonagall, pero no más puntos. Tuve que suponer que ella quería que su casa tuviera una oportunidad de luchar por ganar la copa de las casas a pesar de que yo era una estudiante tan avanzada.